Así como es secular la historia de violencia de Colombia, también lo es la incesante búsqueda de diálogos, acuerdos e intentos de solución a las causas o motivaciones que nos han llevado a las inveteradas confrontaciones en las que se confunde nuestro discurrir como nación. Las guerras civiles del siglo XIX, la guerra de los 1000 días, al despuntar del siglo XX y la violencia partidista liberal conservadora de los años 50. No obstante, el pavoroso saldo en vidas, desahucios y rencores acumulados se sellaron mediante acuerdos que, como el Frente Nacional, en sus porosidades anidaron la irrupción de un nuevo periodo de beligerancia. En la década de los años 60 surgieron varias agrupaciones que por la vía armada intentaron impugnar el sistema imperante, FARC, ELN, EPL, M-19, y crecieron en medio del descontento social de las décadas siguientes. La respuesta del gobierno liberal de derecha de Julio César Turbay Ayala a los reclamos populares y la inquietante subversión fue el Estatuto de Seguridad, licencia a la fuerza pública para todo tipo de arbitrariedades. En 1984, en un giro al determinismo de la toma del poder, el movimiento 19 de abril propone el diálogo como fórmula para acordar la salida a los problemas nacionales. Acogida por el conservador Belisario Betancourt, la iniciativa llevó al cese al fuego y la ubicación temporal de las FARC, el EPL y el M-19, proceso que entre sobresaltos, celadas y muertos fracasó con el holocausto del Palacio de Justicia y el exterminio de la Unión Patriótica. El gobierno del liberal Virgilio Barco Vargas, a pesar de la defección de las FARC, logró la desmovilización negociada con el M-19, a la que seguiría, durante el mandato del también liberal César Gaviria Trujillo, el abandono de las armas por el EPL, la CRS y otros destacamentos en armas. Estos pactos de paz fueron sellados con los acuerdos que llevaron a la Constitución de 1991, a los que no se plegaron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Muy a pesar de proclamar la Constitución del 91, la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, con el impulso del narcotráfico y las economías ilegales, las fuerzas subversivas crecieron y adquirieron mayor incidencia. El conservador Andrés Pastrana intentó desarmar a las FARC con amplias concesiones que no lograron fructificar, mientras se fortalecían contingentes paramilitares en la lucha contra insurgente que hundieron al país en un baño de sangre, masacres, despojo y desplazamientos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noches de Opinión por las 74 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia y el sistema de medios públicos Inravisión. Por el video que antecede esta presentación, suponen el tema que vamos a tratar esta noche, la paz, la tan anhelada, la tan buscada y la tan denostada muchas veces paz, ese anhelo, esa esperanza de los colombianos. Para hablar de este tema nos acompañan Armando Novoa, abogado, constitucionalista, un hombre que durante toda su vida activa se ha dedicado al tema de la búsqueda de la paz. Muy buenas noches, Armando. Guillermo, buenas noches, complacido de estar en su programa y gracias por la invitación. Igualmente saludo a Danilo. Y Danilo Rueda, ex alto comisionado de paz, también toda su vida dedicada al trabajo con las comunidades, a la búsqueda de posibilidades de convivencia y de respeto a los derechos humanos en los territorios del país. Y desde Palmira, en el Valle del Cauca, nos acompaña Isabel Borrero. Ella es una psicoterapeuta que últimamente ha generado columnas que han dado debate y han sido muy atractivas por la manera como orienta su análisis de los temas nacionales y en particular el tema de la paz. Muy buenas noches, Isabel. Muy buenas noches, Guillermo, panelistas y audiencia de Noches de Opinión. Soy Isabel Borrero Ramírez, psicóloga clínica, especialista en psicología social. Mi sello
es hablar de la mente humana de forma cercana, sin tecnicismos fríos, para que la psicología se sienta y se entienda. Hoy, pongamos a Colombia en el diván, con metáforas claras. El paciente es nuestro país, el terapeuta es Gustavo Petro, el hospital es el Estado y los delincuentes son pacientes que hicieron de su enfermedad un negocio. La pregunta es, ¿estamos ante la medicina que nos salvará o ante un veneno que el país no quiere digerir? Para entender este tratamiento hay que conocer la justicia restaurativa. Su referente es el criminólogo Howard Zerr. Él nos enseña que el crimen no es solo una ley rota, sino una herida en las personas. Mientras la justicia tradicional pregunta ¿a quién vamos a castigar?, la de Zerr cuestiona ¿quién está sufriendo y qué necesita para sanar? Es pasar del castigo a la sanación social, pero esto genera una reacción alérgica, la somatización. Colombia lleva décadas convirtiendo su trauma en violencia estructural. La justicia restaurativa es una cirugía medular, pero nos da pánico que al hablar de paz, el dolor de las víctimas sea ignorado. Sin un reconocimiento visceral de este sufrimiento, no hay cirugía real. Solo maquillamos una infección, pero sigue supurando. Preferimos el analgésico de la guerra porque la rehabilitación exige una responsabilidad que todavía nos aterra. Muchas gracias, Isabel. Ya continuamos contigo y les propongo que demos continuidad al video que hace el recorrido histórico de lo que han sido los intentos por traer la paz al país. El gobierno de derecha de Álvaro Uribe adelantó durante la primera década del siglo XXI una política de seguridad que privilegió la guerra a la subversión, sin renunciar a posibilidades de diálogos con los alzados en armas, de lo que existen testimonios de sus propios emisarios. Si bien la llamada seguridad democrática afectó las estructuras armadas, también arrojó un saldo deplorable en materia de desinstitucionalización y violación de los derechos humanos, no obstante que en cuestionados arreglos logró desmontar el aparato paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Juan Manuel Santos, de origen liberal, retomó en 2010 la opción de la solución política negociada al conflicto interno, logrando un acuerdo de paz con el sector mayoritario de las FARC, cerca de 12.000 miembros en armas, y establecer una mesa de diálogo con el ELN. Por desconfianza en el proceso, según sus pronunciamientos, agrupamientos de las FARC rechazaron la propuesta, mientras que otros se desligaron, denunciando maniobras en su contra. El uribismo fue férreo opositor de los acuerdos, y en el gobierno subsiguiente fue evidente su postura de limitar sus alcances y la opción militar. Con la elección de Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en la historia del país, en 2022 llega la iniciativa de paz total que intenta abarcar tanto las expresiones armadas que alegan origen político como aquellas de carácter criminal que han logrado gobernanzas locales de impacto en la población. Desde una perspectiva de seguridad humana, se opta por la dignificación de las condiciones de servicio de la fuerza pública, su compromiso con el respeto de los derechos humanos y el establecimiento de mesas de negociación y espacios sociojurídicos de diálogo para posibles acuerdos que, mediante soluciones estructurales, desactiven los focos de inseguridad que afectan al país. Esfuerzo que avanza con tropiezos, explotados mediáticamente, y obliga a ajustes, advertidas las falencias detectadas, y a avanzar en la política de seguridad humana. Entre tanto, las propuestas de la derecha prometen el retorno a la opción de la guerra, el anuncio trágico de un nuevo ciclo de violencia para las poblaciones atrapadas en las conflictividades de hoy. Conmigo se acaba la paz total y las órdenes de captura sobre toda la criminalidad se activan. No más procesos de paz. No más. Conmigo no va a haber procesos de paz. No, yo creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero
De mí no esperen declaraciones contra la paz en el país. Bueno, las posiciones frente a cómo proseguir en esta ruta para solucionar la conflictividad armada y las distintas manifestaciones de criminalidad, pues están muy bien definidas históricamente se han contrapuesto de esa manera: la opción de la negociación, las soluciones políticas negociadas, acuerdos de paz, o la doctrina de seguridad nacional, la opción por la vía militar, que con altos y bajos nos trae hasta este presente de tragedia permanente para el país. Armando Noboa en este momento lidera el grupo de negociadores que por parte del gobierno se encuentra en un diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de los agrupamientos con los cuales hay establecidos tableros de negociación, mesas de negociación. Acaban de terminar ustedes una reunión en Tumaco con representación de esa agrupación, y parece que hay unas determinaciones muy serias respecto de cómo va a proseguir ese proceso. Cuéntenos, Armando, un poco qué pasó este fin de semana y la declaración oficial del gobierno. Bueno, Guillermo, tuvimos oportunidad de reunirnos en el 7º ciclo de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en 2 puntos en el departamento de Nariño. Por una parte, en el municipio de Roberto Payán, zona de la laguna de Chimbusa, y por otra parte en el resguardo indígena Inda Zabaleta. El propósito nuestro era culminar el 7º ciclo, en donde se han producido avances y acuerdos muy importantes. Hemos logrado pactar 2 zonas de ubicación temporal, que nosotros también las denominamos de capacitación integral. Hemos logrado también vincular al grupo y lograr su respaldo a las políticas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Y también de tiempo atrás hemos logrado consolidar un clima y un ambiente en el territorio que ha llevado al desescalamiento de las violencias, que se traduce en que estos 2 departamentos, Nariño y Putumayo, tengan proporcionalmente la disminución más significativa en el porcentaje de homicidios violentos. De tal manera que han habido avances importantes. Pero en la medida en que nos acercamos al final del proceso de negociación, las tensiones también van en aumento, porque es hora de definiciones, de poner las cartas sobre la mesa, de definir con claridad cuáles son las expectativas que cada delegación tiene. Y lo que ocurrió en este ciclo es que nosotros esperábamos un compromiso más decidido del grupo en el proceso de separación de los territorios de las economías ilegales. Y hemos dicho, así como el grupo ha contribuido a llenar de hoja de coca los departamentos de Putumayo y Nariño, de la misma manera y con la misma intensidad tienen que aplicar sus esfuerzos a lograr que las comunidades y los territorios se separen de esas economías. Nosotros les hicimos una exhortación y un llamado muy expreso, en el sentido de que, además de apoyar el programa de sustitución del gobierno que se llama Renacemos, digan qué acciones por su cuenta y responsabilidad van a llevar a cabo en estos meses pocos que quedan para la finalización del gobierno, como una contribución al avance de la paz en los territorios. Y ahí quedamos a la espera de la respuesta del grupo a esa solicitud enérgica que nosotros hicimos en la mesa. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Resulta que los procesos de negociación pues no son líneas rectas, que están sujetos a los vaivenes de las circunstancias locales, a las voluntades y definitivamente a que haya un compromiso real y profundo con la paz, que es lo que tantas veces se descalifica porque momentáneamente puedan suceder situaciones que hagan desfallecer a algunos sectores, en fin. Pero Danilo, usted que ha estado tan comprometido con esto toda la vida, uno puede hablar de fracaso de la paz y darle como esos ultimátum que se le dan a veces: fracasó la paz, no más paz total, no va a haber más paces, no más negociaciones, las soluciones son de otro tipo.
50 años de muerte, de destrucción, de despojo, de desplazamiento, pues nos dicen que hay que insistir. Por supuesto, y creo que es además un deber constitucional de todas y todos los colombianos y por supuesto del gobierno y del Estado en su conjunto. Aquí lo que hay que asumir es esto como una política de Estado. Esto tiene que superar una visión de cuatrenios y según un gobierno u otro da un toque o un tono. Y cada proceso, los que hemos vivido en Colombia durante muchos años, han dejado unos aprendizajes muy concretos. Y creo que a veces seguimos dando vueltas, repitiendo los falsos dilemas. Un falso dilema. Dialogar es generar inseguridad. La inseguridad se resuelve con la fuerza. Y la fuerza es el ejercicio militar, el ejercicio policial, cuando se ha demostrado fácticamente en el conjunto del territorio colombiano que esa no es una salida estructural ni estratégica. No tenemos una capacidad para tener miembros de las fuerzas militares en todo el territorio colombiano. Los diálogos han generado unas condiciones propicias para discutir los modelos de seguridad que son y se requieren para asegurar la vida, honra y bienes de los colombianos. Pero ha habido un conjunto de decisiones respetables, por supuesto, que están distantes de las realidades que viven las comunidades. Y esto no es solamente un problema, como se dice, la Colombia profunda, como si fuera por allá en Tumaco, con las disculpas no es una alusión con las disculpas debidas. No, es que el territorio lejano está en Bogotá. En Bogotá hay dinámicas de violencia de los grupos que han participado dentro de la paz total. Actualmente, aquí hay operaciones de la CGC, hay operaciones del ELN, hay operaciones del MC. Quiero decir, entonces, que tenemos que tener una comprensión de qué realidad es la que estamos viviendo. Sin reconocer la realidad que vivimos, por supuesto que todas las decisiones que se tomen en materia de política pueden ser erradas y fracasadas. Voy a terminar con esto. Nosotros tenemos el marco de interpretación de marzo del año 2016 de las violencias existentes hoy en el 2026, 10 años, que coincide con que antes de la firma del Acuerdo de Paz del 2016 hay una directiva que es la 15 del año 2016 expedida por el Ministerio de Defensa, donde define grupos armados GAOs, grupos armados residuales, y se define una caracterización para atacar, respetando derechos humanos o respetando el derecho internacional humanitario. Y eso se convierte en ley de la República en el año 2018, bajo la ley 1908. Y esa concepción no se ha discutido. La ley 2272 empezó a plantear... La ley 2272, que es la ley de paz total, la convierte precisamente u ordena la paz como una política de Estado. Pero tenemos unas incoherencias, porque tenemos esas directivas de la fuerza, tenemos una ley y tenemos una otra ley que no están en conexión, en conexidad. Y no hay una dimensión multicausal de lo que hoy estamos viviendo. Y por eso hago la analogía o la asociación. Si en Bogotá, que hipotéticamente no es la Colombia profunda en las narrativas mediáticas, pues resulta que en Bogotá está la Colombia profunda, a unos cuantos kilómetros a mi espalda en Ciudad Bolívar, o al norte en Suba, está esa realidad, o más cerca, estamos al 7 de agosto a unos 15 minutos. Quiero decir, es necesario hacer una caracterización de la realidad como es, no de la que nos imaginamos ni la que está definida desde hace 10 años. Y partimos de otra situación un poco más compleja. Se nos dijo en el año 2016, proceso que todos apoyamos. El conflicto armado terminó en Colombia. Y resulta que el conflicto armado no terminó. Con un sector de las FARC, como aparece en el video, pero el conflicto armado histórico con el ELN persistió.
Pero además, todo lo que significó el desmonte de la estrategia del año 2005 de las AUC no significó que se hubiera acabado el desarrollo de una estrategia de ese tipo en Colombia. Y hoy tenemos lo que tenemos en el conjunto de nuestro país. Bueno, decimos que casi siempre un proceso se cierra de tal manera no definitiva que deja sembrados a veces los gérmenes de nuevas conflictividades y nuevos problemas. Antes, Armando, de darle la palabra, usted en este momento de alguna manera representa el gobierno. Así es. No, digamos, como uno de los cabezas de una de las mesas de negociación. Pero antes quería volver a Isabel para que desde la perspectiva de la psicoterapia nos plantee cómo ve esta situación de la violencia en el país. Continuando con nuestro análisis en el diván, hablemos del terapeuta en jefe, Gustavo Petro. Es él el caso del éxito de la justicia restaurativa en su propia carne. Él mismo transformó su pasado en una vocación de Estado. Es la prueba de que el tratamiento funciona. Muchos confunden su buena fe inquebrantable con debilidad, pero desde la psicología clínica sabemos que no es falta de carácter, es la audacia de quien cree en la medicina porque a él le salvó la vida. El problema es que el diagnóstico inicial subestimó a ciertos pacientes que han hecho de la enfermedad su modelo de negocio, lo que nos ha llevado a una simbiosis patológica. En psicología social, una simbiosis es una relación donde dos organismos se necesitan mutuamente para sobrevivir, aunque se hagan daño. Aquí, el delincuente abusa de la buena fe del proyecto y se convierte en la carne de cañón ideal. El criminal entrega el atentado y la oposición entrega el discurso de la fuerza. Los dos se necesitan. El ampón pone el desorden para sus rentas y la oposición utiliza el caos para atacar al gobierno. Y a figuras como Iván Cepeda, uno pone la infección y el otro vende la supuesta cura, el castigo. Este ciclo busca inducir en nosotros lo que el psicólogo Martin Seligman llamó indefensión aprendida, ese estado mental donde tras tantos fracasos el paciente cree que nada va a cambiar y se rinde. Nos instrumentalizan para que por puro pánico moral renunciemos a la sanación y pidamos de regreso a la violencia de siempre. Es una manipulación técnica de nuestra esperanza. Bueno, muy sugestivas los planteamientos de Isabel. Bueno, desde distintos medios de comunicación, algunos sectores políticos plantean el fracaso de la paz total, hacen una revisión que aparentemente el resultado de estos años ha sido el incremento y la expansión de algunas de las expresiones armadas, que se han agudizado las problemáticas territoriales y en fin, no hay, digamos, no se dan a luz los balances de otras cifras que demostrarían que sí hay ganancias en este esfuerzo. Pues lo que está de bulto es que no hay negociación en este momento con el ELN, está en crisis el proceso con Calarcá y su grupo, hay, a pesar de los avances, problemas con las mesas urbanas. En fin, lo que están dando es el que está bajo su liderazgo. ¿Qué piensa de eso, el fracaso de la paz total, de que estamos llegando ya de nuevo al cierre del ciclo para reiniciar una época de control de carácter militar, como se plantea por algunas campañas? Bueno, tal vez dos comentarios. Digamos, en realidad la paz total, lo que se ha conocido como paz total, en nuestro entendimiento debería traducirse a la idea de que lo que se requiere hoy es atender de manera más clara, con unas herramientas políticas e institucionales más firmes, la construcción de la paz en los territorios. Tenemos algo que algunos estudiosos en la materia llaman un nuevo ciclo de violencias, caracterizada, y sobre eso casi que hay un consenso académico,
en el sentido de la atomización de los grupos, su dispersión, su falsa cohesión ideológica en algunos casos, su arraigo en los territorios, su imbricación con las economías ilegales. Entonces, al momento de hacer la valoración de la política de paz total, habría que hacer una aproximación más en detalle y más puntual. Pero ahí le hago de cada diálogo en cada mesa. Armando, una observación sobre eso. Esos aspectos que dice usted hay que tener en cuenta para una visión comprensiva del asunto son los que señalan los contradictores de la paz, diciendo esa es la manera en que se presta complicidad a que el aparato militar de fuerzas irregulares logre avanzar desde una mirada, digamos, tendenciosa en el sentido de dar a entender que el gobierno, más que manejar un proceso de paz, lo que está ayudando es a consolidar fuerzas en distintas zonas del país. No, yo creo que esa es una tesis completamente errada, porque sería tan equivocado no tener en cuenta estas nuevas realidades como suponer que esas nuevas realidades pueden atenderse con, digamos, planteamientos como los que fueron relativamente exitosos antes del acuerdo de paz del año 2016. Lo que nosotros sentimos es que hay unas realidades políticas en los territorios que tienen unas características muy claras. No estamos hablando, por lo menos en el caso nuestro, de una paz nacional, aunque muchos de los temas que deban atenderse requerirían unas políticas más de largo aliento y más estructurales. Estamos hablando del empoderamiento de las comunidades en los territorios. Estamos hablando de cómo lograr superar un problema muy grave y muy complejo, que es el del predominio de las economías ilícitas en esos territorios. Estamos hablando que un problema territorial se ha terminado en convertir en problemas de la geopolítica, como lo que estamos viendo en los departamentos de Putumayo y Nariño, y tal vez en la región nororiental del país, en el Catatumbo. Entonces, lo que nosotros vemos es que la idea simplista de que la paz total fracasó y hay que cambiarla por lo que algunos llaman la seguridad total es una manera de aproximarse a la situación que deja de lado las nuevas realidades que encontramos en los territorios. Sería completamente equivocado, no porque nosotros estemos allí, decir que los esfuerzos de paz del gobierno nacional en Putumayo y Nariño han fracasado. Es un error completo porque no hay ninguna prueba empírica o ninguna evidencia que demuestre que eso es así, a pesar de que subsisten problemas estructurales. Okay. Pero hemos avanzado de manera importante. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya continuamos en Noches de Opinión. Danilo, yo lo escuchaba que un poco en sorna decía, la Colombia profunda finalmente está en todas partes, no es en lo recóndito y lo abandonado, sino que hay distintas manifestaciones de violencia, criminalidad, expansión de grupos, presencia de grupos en todo el país y en las zonas urbanas. Tiene mucha incidencia a pesar de que poco se habla, en particular en Bogotá. Pero siempre que se plantea el tema de la paz, independientemente de los gobiernos, una de las ejes centrales de esto supuestamente es garantizar los derechos de las poblaciones, que se respete la vida, la integridad, su territorio y finalmente que se respete a las comunidades que son las que terminan afectadas con la violencia, ponen los muertos, sus economías degradadas, situaciones de distintos tipos de violencia.
pero ¿por qué no se nota que realmente hay un efecto en esas comunidades de todas estas propuestas de paz? No me refiero en particular a la actual. Usted tuvo que ver en un comienzo, y creo que se hace un énfasis en el tema territorial, buscando tal vez que soluciones estructurales que acompañen la posible desmovilización o reintegración de esos grupos, pero aún sigue siendo situaciones muy lejanas a la realidad. Es el caso del Cauca, el Plateado, es el caso del Catatumbo, lo es en Bolívar, en parte de Antioquia, Nariño, en fin. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa falta de compromiso con las comunidades? Yo creo que es un asunto que significa una reflexión de la sociedad. Estamos acostumbrados al modelo DDR, dejación, desmovilización, reincorporación. Y entendemos que entregar las armas es la paz. Y resulta que la paz, tal como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, supone tener una mirada de un conjunto de causas estructurales que nunca se han abordado en coherencia. Y esa ausencia es de respuesta a los derechos básicos de los ciudadanos. Por algo somos el tercer país con mayor desigualdad. Es la ausencia del ejercicio de esas garantías que el Estado nunca ha logrado desarrollar. Y eso ha posibilitado que otros generen desde sus arraigos y se hayan convertido, lo hemos dicho en diversas ocasiones, en estados fácticos. Y esos estados fácticos sustituyen en el Estado formal de derecho que existe en Colombia, sustituyen al Estado formal de derecho. Y ahí crecen. Cuando el doctor Novoa habla del arraigo, ¿qué es entender el arraigo? Entonces, vamos a hacer la comparación rápidamente. Año 2005, se desmovilizan 31.000 integrantes de la estrategia paramilitar bajo la etiqueta de las AUC. ¿Y hoy qué tenemos? Desde ese año 2005, ese grupo que supuestamente, o esa estrategia que había sido desmontada, se consolida durante 11 años, más de 11 años, 21 años ya que vamos a hablar de eso. ¿Y a dónde se consolida? En esas regiones donde nunca ha habido ningún tipo de intervención integral del Estado. Y lo que hace el Estado, los gobiernos fundamentalmente mandan la policía, mandan el ejército, y con eso creen que se resuelve el problema, cuando el asunto de los derechos está sin resolver. Miremos el año 2016. Justo cuando se firma el Acuerdo de Paz de Noviembre aquí en el Teatro Colón de Bogotá, esas estructuras herederas de las AUC con otro nombre toman control permanente de los lugares que dejó las FARC en parte de Antioquia y en parte del Chocó. Y estamos hablando ya de 10 años. Este año cumplimos 10 años. Yo voy a hacer un paréntesis ahí, me disculpo porque no puedo dejar pasar esta pregunta, porque atañe directamente a usted, a Danilo Rueda, pues al gobierno y a Danilo Rueda, que es la afirmación que se hace desde algunos medios y ha sido persistente, de que el gobierno de manera perversa juntó fragmentos de las disidencias de las FARC y les dio un nombre rimbombante para poder darles un escenario mejorado de negociación. ¿Qué respuestas tiene usted a eso? Varias. La primera, los hechos. Se anunció desde el gobierno que firmó la paz, antes de la firma de la paz, al primer grupo que no firmó la paz, Frente Primero, que iban a aplicar toda la fuerza. Estamos hablando del año 2016. En el año 2020, en una entrevista que aparece en todas las redes sociales, quedó clarísimo cómo había 25 agrupaciones de sectores de las FARC que no firmaron el acuerdo o que se retiraron del acuerdo en ausencia de la implementación. Tercer elemento. En 2022, esas 25 expresiones de distintas regiones del país ya se habían reunido en el Yarí. Estamos hablando del gobierno anterior, ¿no? De los dos gobiernos anteriores. De los dos gobiernos anteriores. Por eso vuelvo a decir, se dijo que toda la fuerza. Gobierno Santos. ¿Y qué pasó en el Yarí?
como qué pasó en las zonas que hipotéticamente ya no estaban las AUC. Yo conozco esas zonas desde el año 96. Fui como defensor de derechos humanos y fui en el servicio que presté al gobierno. Los mismos lugares donde estaban las extintas FARC de la 10ª conferencia estaban igualito. El letrero de Terpel estaba caído. Los mismos lugares donde hacíamos las reuniones con, en ese momento, AGC, hoy EGC, eran los mismos donde estaban operando las AUC en el año 1996. Algo así como el hagámonos pasitos. Entonces, no, es para decir, no es cierto que el gobierno estimuló la creación de una estructura armada. No es cierto, ya tenían una visión. Inicialmente podrían hacer grupos separados, grupos federados, pero ya habían hecho sus reuniones nacionales con emisarios antes del inicio de este gobierno. Pero fíjese que eso me da pie para lo siguiente, porque es que a partir de las distorsiones, las noticias fabricadas, se van generando situaciones que perjudican profundamente esas alternativas de paz. Armando, ¿usted cree cómo está el ecosistema, como se dice ahora, el ecosistema, el ambiente hacia la paz en el país? Digamos, contamos con unas fuerzas vivas, sectores de opinión, medios de comunicación que estén proyectados en el sentido del artículo 22 de la Constitución de que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. No, por supuesto que no. Si uno mira, pues, en cierto nivel, ¿no? Me refiero a eso. Los periódicos, los titulares de prensa, los medios de comunicación mayoritarios, el relato que se ha instalado en la opinión pública, los adjetivos que se han normalizado para calificar la evaluación de la paz total son casi que unánimes. Paz total, fracaso total. La fracasada política de paz total, lo dicen tirios y troyanos. No hay un espacio ni siquiera para la reflexión. Lo que me ha sorprendido a mí más, digamos, de una manera más impactante, es que incluso gente que tiene cierta capacidad de análisis y de reflexión independiente no escucha. Cuando se le explica por qué razón esa valoración tan simplista debe ser abandonada, no escuchan. No entiende. Es curioso, ve usted que las universidades le dedican a esto maestrías, a el estudio y a preparar gente hacia la función a favor de la paz. Es decir, la academia, ciertos sectores de la iglesia, digamos, gente intelectualmente preparada sabe, tiene conciencia de que la paz ha sido una búsqueda constante de la humanidad y bueno, es una expresión que recientemente se le escucha al Papa diciendo, hombre, por favor, lo que está por encima de cualquier otra consideración es que se busque la paz. Y acá, ¿por qué hay sectores determinados a impedir de cualquier manera y tergiversando las realidades de que se pueda avanzar, aún con ajustes que hay que hacer, pero a plantear la paz como un propósito? Alguien decía en algún foro que organizó la oficina del comisionado de paz lo siguiente: los colombianos somos muy inmediatistas, perdemos el sentido del horizonte. Entonces, ejemplo de lo que estoy diciendo, todo proceso de paz en Colombia exitoso, entendiendo por exitoso la reincorporación a la vida civil, se ha llevado al menos 2 periodos presidenciales. Así fue en principios de la década de los años 90, así fue en el gobierno de Uribe. ¿Por qué razón el país apoyó la idea de la reelección presidencial, lo cual causó una fractura muy profunda en el orden democrático de la Constitución del 91? Pues para lograr vencer y lograr derrotar al fenómeno de las FARC. 2 periodos presidenciales. ¿Por qué se reeligió el presidente Santos? Con el argumento de que era necesario completar el esfuerzo institucional del periodo 2010-2014. Ahora estos mismos sectores omiten esa realidad histórica
y dicen que la paz total fracasó porque en 4 años de gobierno no se logró la desmovilización de más de 10 grupos con los cuales el gobierno tiene diálogos en la mesa. Pero ¿por qué no se preguntan que para lograr ese propósito al menos debería haber una continuidad de la política? Porque un periodo de 4 años tal vez, Danilo, es muy poco tiempo para lograr calibrar a los interlocutores. Pero esa continuidad armados. siempre y cuando haya voluntad política de los actores y por parte del gobierno que vaya en su y momento también de los grupos. Y de los grupos, por supuesto. Porque es un proceso el diálogo debe estar sujeto a un proceso de maduración. Y ese proceso de maduración generalmente trasciende el periodo institucional de Ahora, ahí 4 hay un años. asunto que me gustaría que Danilo nos plantee algo al respecto, y también, por supuesto, Armando. 2016 se firma con las FARC, después de un proceso prolongado que tiene una arquitectura impresionante, pues eso no lo desconocemos, pero desde ese sector que orientó esa negociación se plantea que ese modelo de negociación es el único y efectivo para las posibilidades en el país. Y yo viendo todos estos escenarios, las diferencias regionales, la caracterización de cada grupo, el tipo de comunidades que se desarrollan, uno advierte es imposible que haya un solo modelo que se imponga en esa teoría del DDR, ¿no? Sí, Desarme, desmovilización, reinserción o rehabilitación. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es la necesidad de plantear una directriz única en términos de negociación en un problema que es muy complejo? Porque creemos que hay un solo paradigma, y ese paradigma se dice así: desde la época de López Michelsen, hay que derrotar militarmente para negociar. ¿Qué dice la política de este gobierno? Hay que dialogar, acordar para transformarnos como sociedad, como Estado. Y eso, ¿por qué? Porque implica que todos estamos aquí imbuidos. Yo entiendo que haya una focalización sobre el grupo irregular, sobre los grupos armados, por esas estructuras criminales. Pero si es que el conjunto de la sociedad no asumimos la importancia de construir como ciudadanos un conjunto de transformaciones, esto se va a prolongar. ¿Y qué es en últimas la paz? La paz es quizás una tregua lo más prolongada posible, pero del conjunto, porque yo puedo hacer un acuerdo con un grupo armado, pero si la estimulación de la narrativa política es de odio, es de venganzas, si el sentido restaurador de la justicia es para muchos impunidad, pues muy difícilmente vamos a lograr resolver los asuntos estructurales que son subjetivos y objetivos, que motivan no solamente el ejercicio rebelde para algunos, sino también el ejercicio de otras expresiones armadas que han tenido vínculos con sectores del establecimiento colombiano. Bueno, digamos que un cuestionamiento de un modelo que además se vende. Pero si me permite, Guillermo, complemento con gusto, pero la pregunta. Quiero escuchar a Isabel Borrero, que está en comunicación, la última intervención de Isabel, para que continuemos. Sí, señor. Para concluir con este diagnóstico, debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Por qué, si el tratamiento restaurativo es más humano, el país suspira por el látigo de modelos autoritarios? Erich Fromm, en su obra El miedo a la libertad, nos dio la clave. Ser responsables de nuestra propia sanación genera una angustia profunda. Cuando una sociedad entra en pánico, prefiere una fuga disociativa, entregar su autonomía a un líder que le prometa orden absoluto, aunque en ese orden signifique una lobotomía a sus derechos civiles. Es el espejismo de la seguridad a cambio de la libertad. Pero el problema no es solo el miedo ciudadano, sino la patología de quienes han administrado históricamente el hospital. Lo que Colombia enfrenta hoy es un síndrome de abstinencia de poder.
Hay sectores que no soportan estar fuera del control del Estado y han iniciado una obstrucción sistémica. Es una eutanasia política aplicada por goteo. Usan la burocracia y el sabotaje para que el tratamiento parezca incompetente. Prefieren que el hospital colapse antes que aceptar que un nuevo modelo cure el paciente que ellos mantuvieron enfermo por 200 años. Colombia no necesita más analgésicos de fuerza bruta. Necesita terminar su rehabilitación. El sabotaje emana de una lealtad mafiosa al pasado, de quienes prefieren la guerra antes que aceptar una democracia real. ¿Seremos capaces de sobrevivir a la abstinencia de un poder que nos ha preferido ciegos para podernos pastorear? Soy Isabel Borrero Ramírez y este es mi diagnóstico para Noches de Opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Isabel. Nos comunicábamos desde Palmira. Bueno, dejó, digamos que el plato servido para el análisis que quería continuar, Armando. Sí, en lo que se relaciona con, digamos, el paradigma o la metodología o las hojas de ruta para construir paz. La paz total se basa en unas premisas que desafortunadamente quienes la descalifican no han analizado en detalle y que están contenidas en la Ley de Paz Total. Primero, la figura de los acuerdos parciales. Segundo, la posibilidad de que se puedan adelantar procesos de paz, como se dijo antes del año 2016, negociar como si no se estuviera en guerra y hacer la guerra como si no hubieran procesos de paz. Pero esos son los dos puntos que más atacan ciertos sectores. Dicen, esos son los responsables del supuesto despelote, claro, que está esto. Pero entonces, mirando la cosa desde nuestra experiencia, ¿por qué si se logra un acuerdo sustantivo con un grupo en la mesa, por qué razón no habría posibilidad de implementarlo o aplicarlo de manera inmediata? Mire, el acuerdo de paz del 2016 logró un acuerdo parcial de reforma agraria en el año 2014. Y precisamente por esa tesis solamente empezó a implementarse en el año 2018. Es decir, se perdió un periodo de 4 años para la implementación del acuerdo. Y mientras tanto el ritmo y la velocidad de la exclusión social en los territorios se profundizó. Pero tráigame el caso del catastro multipropósito, entonces, que sería una de las grandes herramientas de equidad social, y mire cómo se vino esta andanada de cuestionamientos y distorsiones. La idea de acuerdo logrado, acuerdo pactado dentro de ciertas características es una categoría que es muy útil en este nuevo escenario de las paces territoriales. Y como ese tema podríamos encontrar muchos otros temas que no se han examinado en detalle, que no deberían ser abandonados, pero por la retórica de que la paz total es fracaso total, no ha permitido explorar esas posibilidades. Mire, uno escucha por los medios de comunicación y digo las expresiones de los voceros, particularmente fuerzas de derecha, atacando de una manera acérrima todos los avances, las posibilidades, incrementando cifras, desconociendo otras. Por ejemplo, es muy diciente que la fuerza pública prácticamente en estos últimos años ya en combate pierde muy pocos hombres frente a los 5.000 y pico que hubo en la época intensa de Álvaro Uribe, que han cambiado ciertas condiciones a pesar pues de todas las dificultades que tiene un camino a recorrer para lograr la paz. Pero a diferencia de estos sectores que hablan desde los centros de poder y de las ciudades importantes del país, hay toda una serie de comunidades que se mueven en propuestas, en alternativas, en acuerdos en las regiones. Usted lo conoce bien, hay una de esas iniciativas, la acompaña, que es el Movimiento Social por la Paz. Digamos, ¿qué les espera a estas iniciativas y cómo hacerlas mucho más incidentes en el rumbo que tome el gobierno próximo a elegirse? Yo creo que en el diseño de la política de paz está eso en el centro. Es una eticidad que se ha construido por lo menos en los últimos 28 años, que se sistematizaron y que fundamentan, por un lado,
lo que significaría los acuerdos humanitarios, una concreción del DIH, pero también cómo ese conjunto de iniciativas estaban desarrollando ya ejercicios de derecho restaurador en medio de las dinámicas de violencia armada distintas, con un enfoque desde el territorio, con un reordenamiento de la región para un proyecto de país. Y eso es lo que se viene y se continúa trabajando. ¿Qué sería entonces con el nuevo gobierno? Mostrar la validez, porque esa validez nos ha mostrado no solamente prevenir el reclutamiento forzoso, sino también la devolución de personas que estuvieron en poder de uno de los grupos armados en disputa. Nos han demostrado también que en medio de tanta adversidad hay unos caminos y unos derroteros y unos horizontes para la transformación estructural y lograr eso en espacios de diálogo donde la población, la sociedad, sea el centro. Y creo que uno de los elementos que se ha intentado desarrollar es esta construcción de paz, más allá de la mesa con el grupo armado, está desarrollando esa política al lado de la población, al lado de esa población que está, insisto, ejerciendo su derecho en una eticidad de la violencia y urbana o rural, pero también en un ejercicio de modificaciones estructurales para que un sentido de la paz pueda ser posible. Armando, para el caso específico de Nariño y Putumayo, donde está la organización con la que ustedes interlocutan y han suscrito algunos acuerdos, ¿qué se pretende con los acuerdos que pase en ese territorio? Bueno, pues a nosotros nos corresponde tratar el fenómeno de la violencia que está representada, la violencia armada, digo, que está representada en la existencia del grupo. Nos corresponde también tener muy presente que esos grupos se alimentan de las economías ilícitas. Nos corresponde también tener en cuenta el control territorial que tienen esos grupos y también tiene que ser un eje de nuestra acción cómo lograr la autonomía y la independencia de las comunidades para que se apropien de un discurso de paz. Hay unos compromisos, por ejemplo, en el tema de cultivos ilícitos. Hemos pactado, es justamente lo que estábamos discutiendo en estos días, que el grupo se ha comprometido con el gobierno a partir de las directrices que señaló el presidente Petro, con contribuir a la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca en Nariño y la misma cifra en Putumayo. Pero eso, llevarlo a la realidad, es de una complejidad enorme. Primero, por los tiempos. Segundo, por la capacidad de presencia institucional en los territorios. Tercero, porque hay una cultura muy enraizada de vinculación a las economías ilícitas. En este ciclo tuvimos una controversia que aparentemente era secundaria e insignificante, y es que en un predio cercano, en un centro poblado cercano a donde estábamos realizando el ciclo, el grupo estaba patrocinando un concierto de narcocorridos mexicanos. Entonces, para nosotros era muy problemático eso, no solamente por las condiciones de seguridad, sino porque también son prácticas culturales contrarias a lo que nosotros queremos. Pero a la población de la zona de influencia del grupo y de la mesa, ¿qué efectos inmediatos ha tenido? ¿Hay desescalamiento? ¿Hay alivio para las poblaciones? Sí. ¿Se ha logrado? Le voy a dar un ejemplo. Ya para en la laguna de Chimbusa nos dijeron los docentes que uno de los indicadores más impactantes es el número de jóvenes que se han matriculado nuevamente en los centros educativos, porque hasta hace 4 o 5 años la deserción escolar era altísima para abrazar la causa de esos grupos ilegales. Ahora hay un repoblamiento de la tasa de escolaridad en el territorio.
y eso se debe a los avances que tiene nuestra mesa de diálogo. Es un logro concreto. Danilo, ya para finalizar, un mensaje abierto, un mensaje esperanzador. Esto lo resolvemos con la participación de todas y todos. Y eso incluye no solamente los partidos, sino el conjunto de la sociedad, como es exmilitares, expolicías, exparamilitares, estudiantes, jóvenes, niños. El poder ciudadano consciente es el que construye la paz. Armando. No, yo creo que la fuerza de la paz, que es la idea que nosotros hemos instalado allá, necesitamos alianzas territoriales por las transformaciones en paz, y eso comprende en el territorio a los grupos, a las comunidades, a las autoridades y a las instituciones del Estado. Estamos en ese predicamento. Hacer lo que decía Bolívar, que la paz sea el compromiso eterno, ¿no? Que la paz sea nuestro compromiso eterno. Muchas gracias por la audiencia, Guillermo Segovia, hasta la próxima semana.